El sermón en esta mañana lleva por título La justicia y el juicio de Dios. Repito el título: La justicia y el juicio de Dios. Mi propósito es explicar que Dios es un juez justo y por lo tanto considera responsables a todos y cada uno de los seres humanos ante su santa ley. Es el propósito que persigo. Y luego Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el objetivo principal, ese es el propósito de este sermón. Quiero entonces iniciar abriendo nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3. Vamos ahí, por favor, Romanos capítulo 3. ¿Están llegando? Romanos capítulo 3, versículos 5 al 7. Romanos 3, 5 al 7. Ahí tenemos una escritura que vamos a iniciar analizándola y se lee de la siguiente manera. Estamos ahí en Romanos capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice el versículo 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Esta epístola a los romanos está dirigida en un contexto. La iglesia en Roma estaba formada básicamente por dos grupos poderosos, llamemos así, de personas. Habían judíos y habían gentiles. Entonces, en el contexto de la carta a los romanos, vemos que entre estos dos grupos judío-gentiles había cierta disensión, habría cierta pugna, por decirlo así. Entonces el apóstol Pablo advierte y dice: es necesario aclarar este tipo de personas, aclarar estos puntos para que las personas, tanto judíos como gentiles, puedan conciliar la armonía. Entonces, dice: si nuestra injusticia, entendamos pecado, hace resaltar la justicia de Dios, pregunta Pablo, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? En ninguna manera. Leímos: de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, el enfoque es la justicia de Dios y el juicio que Él emite en contra de todos aquellos hombres y mujeres que quebrantan su santa ley. La realidad de que Dios es un juez justo, que considera responsable a todo ser humano ante su ley. Y vamos a ver el tema bastante amplio. Este es un tema que se repite constantemente en la Biblia. Por su parte, el apóstol Pedro afirmó que los escritos del apóstol Pablo, entre ellos había algunos difíciles de entender. Veamos qué dice el apóstol. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, en relación a esto. Dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen
como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos entonces que el apóstol Pedro está indicando que en el desarrollo temático de Pablo hay algunas escrituras difíciles de entender. Y este es un caso típico. Comprender la justicia de Dios y también comprender cómo Él va a enjuiciar a cada una de las personas. El apóstol Pablo explica que la justicia de Dios y cómo ésta tiene que ver con la justificación de los pecadores, sin importar raza, cultura, nivel económico, ninguno de estos aspectos ante la ley de Dios. Romanos, volvamos a Romanos capítulo 2 ahora. Romanos capítulo 2, versículos 11 y 13. Romanos capítulo 2, versículos 11 al 13. Repito entonces, Pablo dice aquí, la justicia de Dios y cómo ésta tiene que ver con la justificación de los pecadores, no importa su raza, su condición económica o bien su cultura. Dios es justo y va a emitir su juicio equitativamente. Romanos 2, 11 al 13. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Vean, la iglesia en Roma estaba formada por judíos y por gentiles, pero aquí Dios dice, no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vean el punto de vista de Dios. Un juez justo. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vean entonces el enfoque claro que tenemos ahí. Dios no tiene acepción de personas. En esta iglesia, en la carta de Roma, repito, estaba formada por judíos y gentiles. Muy bien, los judíos, como descendientes naturales de Abraham, se creían superiores a los gentiles. Y vamos a ver ahí en qué aspecto. En el juicio final, el destino eterno de cada persona dependerá de que su desobediencia a la ley de Dios sea perdonada por y a través del arrepentimiento personal. Que su desobediencia ante la ley de Dios sea perdonada por la fe verdadera en Jesucristo como su Salvador y Redentor. Todos aquellos entonces que rehúsen, dice el apóstol Pablo, todos los que rehúsen cumplir con estas condiciones serán juzgados como pecadores impenitentes y por lo tanto tendrán una condenación. Refiriéndonos al juicio, el apóstol Pablo quería que todos entendieran, todos en la iglesia en Roma entendieran que Dios no tiene predilectos. ¿Por qué? Porque en la Biblia leemos que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos debemos arrepentirnos del pecado. Todos debemos arrepentirnos de quebrantar la ley de Dios y ser justificados por la sangre de Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados. No hay otra forma de obtener el favor de Dios que esta es la única forma. Sigamos en Romanos capítulo 2 ahora, versículos del 1 al 4. Dice, Romanos capítulo 2, versículos 1 al 4. Leo el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable,
oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, y porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ven entonces el problema que se está enfocando aquí. Entre estos dos grupos judío-gentiles había un grupo de personas que se estaba dedicando a juzgar la conducta del otro, para desvalorizarlo. Este es el meollo del problema en la iglesia de Roma. Pero en estos versículos que hemos leído, hay dos cosas importantes por destacar. Primero, comprendamos, Dios requiere arrepentimiento de todo aquel que busca su perdón. Eso es lo que Él pretende. Repito, Dios pide, Dios exige el arrepentimiento de toda aquella persona que busca su perdón. Luego de estos 4 versículos tenemos que Dios juzga a todos según su verdad. No va a inclinarse hacia un grupo y a otro. Dios es justo y juzga a todos según su verdad. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? La Biblia dice, tu palabra es verdad. Entonces vean el punto de vista de Dios como un juez justo. Ya que entendemos que Dios juzga a todos los hombres sin favoritismos, la ignorancia de la ley no exime a nadie de la condena que le impone el pecado. Ignorar la ley no me exime a mí de la responsabilidad de pagar por el pecado cometido. Entonces, estamos comprendiendo que aún perecerán aquellas personas que han pecado por ignorancia, si se niegan a aprender la verdad o si no quieren dejar de transgredir la ley de Dios. Esa es la situación. Entonces, solo los pecadores que se arrepienten y muestren una disposición de ser hacedores de la ley, ellos pueden ser justificados por la gracia de Dios. Y este criterio se aplica a judíos y a gentiles dentro de la iglesia en Roma, por igual, porque Dios no tiene ninguna preferencia para emitir un juicio en relación a la conducta de determinada persona. Con el propósito de dejar claro el tema, el apóstol Pablo menciona en la primera parte de la carta a los romanos, Pablo explica 3 fundamentos acerca de cómo el pecado está relacionado directamente con la justicia de Dios. Unan estos dos conceptos. El pecado está relacionado directamente con la justicia de Dios. Y repito, el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en la primera parte de ella, expone 3 aspectos importantes. Primer aspecto que se nota allí en esta carta: el pecado universal y todas las personas son culpables, hablando del pecado de Adán y Eva. Segundo aspecto: el pecado es causado por la debilidad de la carne. Segundo aspecto, comprobémoslo en Santiago capítulo 1, versículos 14
y 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Estamos en el segundo aspecto. El pecado es causado principalmente por la debilidad de la carne. Santiago 1, 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este es el segundo aspecto. Pasemos al tercer aspecto que abarca el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. La concupiscencia del pecado, vista desde la perspectiva del juicio final, nos lleva a la muerte eterna. Esa es la temática que se desarrolla en la primera parte de la carta a los Romanos. Ahora bien, recuerden que la iglesia en Roma tenía miembros judíos y miembros gentiles. Entonces, ¿por qué la mayoría de judíos no aceptaron a Jesús en su primera venida? ¿Por qué? Bueno, la razón es, su primera venida no correspondía a la idea que el pueblo judío tenía de un rey conquistador. Ven la idea del pueblo judío. Ellos esperaban y esperan aún a un rey conquistador. Esa era la idea central. Y no pudieron fijar su mente en el papel que Jesucristo vino a cumplir. Ya. Esta idea de tener en mente la idea de un rey conquistador que el pueblo judío esperaba, constituye un tropezadero para ellos. Romanos 11:9. Romanos 11:9. Capítulo 11, versículo 9. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Repito, ¿cuál era el tropezadero, el problema fundamental del pueblo judío? Tener la idea de que Jesucristo tendría que venir como un rey conquistador, que los liberara de los lazos del ejército romano. Pero no coincidía esa idea con el papel de Jesucristo en su primera venida. Por lo tanto, el apóstol Pablo aclara primero la necesidad de establecer un precedente para la justicia de Dios, de tal forma que después pueda él tratarlo efectivamente. Y así sucedió. En los capítulos 9 al 11 de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, se llega al meollo del problema que existía entre estos dos grupos de miembros de la iglesia en la iglesia de Roma. Una de las preguntas fundamentales que le dio origen a la carta de los romanos es esta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esto viene a ser el tema central. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo contesta, en ninguna manera. Esto estamos ahí en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está escribiendo Pablo en este versículo. El apóstol está diciendo, Dios no ha rechazado para siempre a los israelitas, porque ellos rechazaron al Mesías. ¿Sí? Dios no toma esa actitud vengativa. Pues los judíos rechazaron al Mesías, yo los voy a rechazar. No,
en ninguna manera. Dios tampoco ha dejado de lado las promesas al pueblo de Israel. Más bien, dentro de su plan, Dios está llamando a una parte del pueblo de Israel para que sea su remanente como pueblo escogido, mientras tanto que la gran cantidad de descendientes judíos permanecen endurecidos espiritualmente en este tiempo. Pero ese endurecimiento de mente y corazón desaparecerá cuando Jesucristo regrese en su segunda venida. Pablo entonces afirma que en el futuro todo Israel será salvo. Romanos 11, versículos 26 y 27. Romanos 11, 26 y 27. Dice el versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vean el momento. Dios tiene esa promesa. Vendrá, dice, estamos leyendo ahí, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces vean, en la actualidad Dios está llamando a unos pocos descendientes del pueblo de Israel, entre tanto que la gran mayoría está con un engaño, un velo de engaño. Pero eso no va a ser para todo el tiempo, porque estamos leyendo que cuando yo quite sus pecados, entonces Israel va a ser llamado a conocer la verdad. El plan de Dios así lo tiene contemplado. Dios tiene un tiempo establecido para llamar a todas las personas al arrepentimiento y a la salvación, pero todo dentro de su plan. Hay solo pocos que están siendo llamados en la actualidad. Estos pocos llamados, convertidos y fieles serán resucitados de la muerte cuando Cristo regrese, con el propósito de ayudar a Jesucristo a enseñar su verdadero evangelio a miles y miles de personas más. Eso está contemplado en el plan de Dios. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Vean ahora el tiempo, 1000 años. Dios tiene establecido un tiempo en el cual va a llamar a todos los descendientes naturales de Abraham, o sea, el pueblo de Israel. Y esto será durante los 1000 años. En ese periodo de 1000 años, Dios llamará a los otros, a grandes cantidades, los llama al arrepentimiento. Y por ende, les ofrece la salvación. Hay una profecía escrita en Isaías. Isaías capítulo 1, vamos a ir allá. Isaías capítulo 1, versículos 26 al 28. La profecía de Isaías 1, 26 y 28 será entonces una realidad dentro del plan de Dios. Estamos en Isaías capítulo 1, versículos 26 y 28. Restauraré tus jueces como al principio, hablando sobre el pueblo de Israel.
Restableceré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan al Eterno serán consumidos. Bien, esta profecía es importante. Va a ser una realidad. ¿Por qué? Porque Dios ha dispuesto en su plan llamar a las personas todas a su debido tiempo. Y en el milenio Dios va a llamar a muchas personas. Y el primer pueblo que va a ser reeducado es exactamente el pueblo de Israel. El apóstol Pablo entonces quería demostrar que era totalmente falsa la idea de que Dios había rechazado a su pueblo de Israel para siempre. La mayoría de seres humanos, tanto judíos como gentiles, no serán llamados al arrepentimiento con el propósito único de recibir la salvación, sino hasta después del regreso de Jesucristo en su segunda venida. De hecho, entonces esperarán allí, en sus tumbas, sin ninguna conciencia del paso del tiempo, hasta el momento en el cual Dios los llame, tal como aparece, solo para que anoten si quieren, en Ezequiel 37, del 1 al 14, descrito todo ello. Por su parte, Apocalipsis 25, vamos allá, Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, aquí se confirma esta resurrección y se explica que esta resurrección ocurrirá después de que terminen los primeros 1000 años del reinado de Jesucristo. Apocalipsis 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Está enfocándose plenamente allí. Se enfoca también en lo que usted conoce como el último y gran día de la fiesta que vamos a celebrar. Ahora comprendemos el razonamiento de Pablo. El razonamiento de Pablo en el momento de afrontar el problema de juzgar. Ese era un problema fundamental. El problema de juzgar uno a otro que se presentaba entre los cristianos en Roma. Y recuerden que habían dos grupos, judíos y gentiles. Roma eminentemente gentil, por supuesto. Entonces, vamos a ir entendiendo el razonamiento de Pablo, la preocupación del apóstol, porque el problema estaba en juzgar unos a otros. Los judíos juzgaban a los gentiles juzgaban a los judíos. Ese era el problema que se estaba dando allí. Pablo llegó a razonar: si no entienden correctamente ambos grupos la razón de su llamamiento, esto los va a conducir a un gran desastre. Si judíos y gentiles no entienden por qué han sido llamados, esto les va a empeorar la situación. Volvamos a Romanos una vez más. Carta a los Romanos, capítulo ahora 2, Romanos 2, versículo 1. Pablo estaba preocupado porque ambos entendieran correctamente, repito, la razón de su llamamiento. Romanos 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, judío o gentil. ¿De acuerdo? Repito, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas,
pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ven el problema candente que está en la iglesia en Roma. El problema es que un grupo estaba juzgando a otro y viceversa. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios no va a tener predilectos, no va a ser por judíos ni por gentiles. El juicio de Dios va a ser según la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. De esa manera juzga justamente allí. Cada grupo dentro de la iglesia en Roma era candidato a la justificación. Cada grupo, ambos grupos, por lo mismo, por medio de Jesucristo, y no debido a que uno de los grupos era superior al otro. En este caso, el judío se creía superior al gentil, ¿sí? Pero entendemos aquí, cada grupo, ambos grupos, son candidatos a la justificación, o sea, llegar a obtener el perdón de sus pecados. Su propósito es, entonces el de Pablo, ayudar a los gentiles convertidos a obedecer los mandamientos de Dios como parte fundamental del arrepentimiento. Por esta razón, el apóstol Pablo explica cómo la fe de Abraham debiera tomarse como la base de su obediencia. Vean cómo Pablo enfoca. La fe de Abraham es la base de su obediencia, en lugar de pensar al revés, que la obediencia de Abraham es la base de la fe. No, Pablo está colocando los elementos en su justa dimensión. Les explica que, repito, la fe que tuvo Abraham es la base para obedecer. Es fundamental comprender esto. Abraham entendió la necesidad de ayuda para poder ser capaz de obedecer a Dios. Al igual que nosotros lo entendemos, ¿sí? Necesitamos la ayuda de Dios directamente para poder obedecerle. Abraham no obedeció a Dios para recibir la fe. Antes, Dios le dio a Abraham fe para llevarlo a la obediencia. Eso es lo primero. Así es el orden en el que Dios trabaja. Sin embargo, los descendientes naturales de Abraham, que es el pueblo judío, no siguió el ejemplo que él había dado. Su fe lo condujo a obedecer a Abraham. Los judíos debieron haber imitado el ejemplo del padre Abraham con fe y obediencia, de esa manera. Pero en la época del apóstol Pablo, específicamente, la confianza del pueblo judío estaba basada en la percepción equivocada. ¿Qué pensaban los judíos? Que ellos tenían una justicia superior, que su justicia, por ser descendientes directos de Abraham, era superior a la justicia de los gentiles. Ese cambio, ese mal enfoque. Como resultado de esto, de esta percepción equivocada del pueblo judío de que su justicia era superior a cualquier otro, como resultado a esto, muchos judíos no fueron capaces de percibir la imperiosa necesidad que tenían de ser justificados por Cristo.
Ellos decían, nuestra justicia es superior y no necesitamos ser justificados. En otras palabras, no necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Eso estaban diciendo allí. Por eso, el apóstol Pablo explica ahora en Romanos 5, 1 al 17, ampliamente este tema. Aquí en estos versículos de Romanos 5, 1 hasta el 17, no los vamos a leer todos, pero vamos a destacar. Aquí encontramos en estos versículos los beneficios de ser justificados. ¿De acuerdo? Los beneficios de obtener justificación tanto a judíos como a gentiles, para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, repito, al leer todos los versículos del 1 al 17, vamos a encontrar los beneficios de ser justificados por medio de la fe. Leamos el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vean el primer beneficio de ser justificados delante de Dios. ¿Qué obtenemos? Paz para con Dios. Está en el versículo 1. Entonces vean cuántos beneficios hay en el momento en que somos justificados delante de Dios mediante la fe. Leamos el versículo 2. Por quien también tenemos entrada, hablando de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, segundo beneficio de ser justificados, de obtener el perdón de nuestros pecados, tenemos acceso directo a Dios por medio de la fe. Segundo beneficio, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero vamos a leer el versículo 17. Versículo 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vean esta última frase. Reciben el don de la justicia. Este don de la justicia hace posible el perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas pasadas, y a la vez hace posible este don de justicia, hace posible el don del Espíritu Santo. Entonces vean cuántos beneficios obtenemos con la justificación. Y ustedes pueden hacer la lectura meticulosa y despacio por la tarde de los versículos del 1 hasta el 17. Ahora bien, sin estos beneficios gratuitos, la paz con Dios, el acceso directo a Dios, sí, también tenemos el don de la justicia y el don del Espíritu Santo, beneficios de ser justificados. Sin estos beneficios gratuitos, nadie puede agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Así que el arrepentimiento, el perdón de los pecados por la sangre derramada por Jesucristo, la recepción del don del Espíritu Santo son esenciales para que usted y yo me pueda convertir en una persona justa delante de Dios. Repito entonces, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la recepción del Espíritu Santo me hacen una persona justa delante de Dios. Así lo pueden ustedes captar. Romanos capítulo 6, versículo 4 ahora. Romanos 6,
Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vean ahora el enfoque. Voy a regresar un poquito a lo anterior. Para que usted llegue a ser una persona justa delante de Dios, necesita, 1, arrepentimiento. 2, perdón de sus pecados pasados por medio de la sangre de Cristo. 3, recibir el Espíritu Santo. Estos elementos son esenciales para que usted llegue a tener una vida nueva. ¿Se entiende esos beneficios? ¿Se entienden? Para vivir una vida nueva, yo necesito estar arrepentido, necesito ser perdonado, necesito recibir el Espíritu Santo, y en esa condición ahora yo comienzo a vivir una vida nueva delante de Dios. Esto es lo que estamos leyendo en el versículo 4 del capítulo 6. Entonces, el convertirse en una nueva persona, una persona transformada por el poder del Espíritu de Dios, era lo que el apóstol Pablo quería, que los cristianos en Roma tuvieran como enfoque central. Eso es importante entender. Convertirnos en una nueva persona, una persona transformada a través del poder del Espíritu de Dios, era lo que Pablo quería que tuvieran los miembros de la iglesia en Roma como su enfoque central. Pablo estaba tratando de que comprendieran de que este caminar en vida nueva se logra obedeciendo a Dios de todo corazón. Esa es la preocupación allí. Romanos capítulo 6, estamos ahí. Vamos a leer ahora el versículo 16. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vamos ahora al versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué hemos sido libertados del pecado? Por medio de la muerte de Jesucristo. La sangre derramada por Jesucristo me dio el perdón de mis pecados. Ahora dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven entonces ahí. La preocupación del apóstol Pablo era que los cristianos en Roma tuvieran como enfoque central que el vivir una vida nueva, arrepentimiento, perdón de los pecados, recepción del Espíritu Santo. Pero ¿qué había en la mente de los judíos? Decían: nuestra justicia es superior. Nosotros no necesitamos justificación, porque somos descendientes directos de Abraham, y ese era un concepto errado del pueblo judío.
Porque tanto judíos como gentiles necesitan arrepentimiento, perdón de los pecados, recepción del Espíritu Santo y vivir una vida nueva. ¿Ya? Por eso se juzgaban unos a otros. En ese, llamémosle, conflicto que había dentro de la iglesia en Roma. El apóstol Pablo comienza ahora el capítulo 7 con el ejemplo de una mujer casada que queda liberada de cualquier obligación por la ley, ¿sí?, que la ley pudiera tener sobre ella una vez muerto su esposo. La muerte en este matrimonio libera de todo compromiso a esta mujer o a este hombre, y también Pablo está preocupado de tal manera que explica en Romanos 7:4 lo siguiente. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vean bien lo que acabamos de leer. Pablo no dice que la ley está muerta. Eso no lo dice Pablo. Más bien, Pablo está diciendo, nosotros morimos a la ley mediante el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la ley reclama nuestras vidas, ¿sí?, como paga por quebrantar la santa ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Ya, eso es lo que Pablo está tratando de inculcar en la iglesia en Roma. En ese contexto, Pablo continúa explicando que así como la mujer queda libre de la ley específica que la unía a su esposo a través de la muerte, Jesucristo también por medio de su muerte nos libera de la ley del pecado, perdona nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser llevar fruto para Dios, una vida nueva, un nuevo enfoque, en lugar de estar llevando fruto para muerte, o sea, quebrantando la ley de Dios. En este tema necesitamos también comprender cómo controlar nuestra naturaleza carnal. Una vez que el apóstol Pablo establece que debemos andar en una vida nueva, resistiendo la tentación a pecar, entonces Pablo comienza a explicar cómo podemos superar nuestra debilidad carnal con todos sus malos deseos, por medio del poder del Espíritu Santo. Así se desarrolla entonces todo el capítulo 7. Ahora bien, en ese capítulo 7 de Romanos, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, describiendo su propia batalla, la lucha que él tiene día a día, como la que libramos nosotros todos los días. Romanos 7, allí, versículos 12 y 14. Romanos 7, versículos 12 al 14. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Vean el reconocimiento de Pablo hacia la ley ética, moral, los 10 mandamientos. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal,
vendido al pecado. Esta situación, esta circunstancia, esta debilidad de todos nosotros es el problema que tanto judíos como gentiles tenían, número uno, que reconocer. Repito, esta debilidad carnal, judíos y gentiles tenían, número uno, que reconocer. Dos, tenían que combatir. Y tres, tenían que resolver con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la batalla personal de cada uno de nosotros. Ya. Esa batalla del día a día de nosotros solo la podemos ganar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Versículo 21 y 22 del mismo capítulo. Romanos 7, 21 y 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Es esa batalla por vencer nuestra naturaleza humana, y no vamos a vencer la naturaleza humana pecaminosa sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ese aporte. Dada la condición que está describiendo Pablo de su propia vida y experiencia, Pablo expresa en el versículo 24 del mismo capítulo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él se da la respuesta en el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es la respuesta que se da Pablo allí. Entonces vemos que tanto judíos como gentiles necesitaban entender que la lucha es por batallar diariamente contra nuestra propia naturaleza humana, influenciada por Satanás. Por lo tanto, las buenas intenciones no bastan para conquistar los deseos de la carne. Tener buenas intenciones no es suficiente. Ya. Necesitamos la ayuda de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote para poder vencer nuestra naturaleza humana. Romanos 8 ahora, versículo 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vean que se habla de dos tipos de ley para poderla diferenciar. La ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿cómo se obtiene? Arrepentimiento, perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo. Ahora bien, me libera de la ley del pecado, de la muerte. La ley del pecado es el poder de mi naturaleza humana que me induce a quebrantar la ley de Dios. Se dan ese doble enfoque. La ley del pecado y de la muerte no es la ley de Dios. Pablo está utilizando la misma expresión ley para referirse a un poder, a una influencia dominante. Pero el propósito del apóstol es marcar el contraste que se manifiesta por la lucha entre nuestra naturaleza carnal frente a la ley espiritual. Es esa batalla del día a día. Y por eso él dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá liberar
Solo Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Pablo entonces quiere aclarar aquí que debemos recibir el poder espiritual de Dios para gobernar nuestra debilidad humana. Repito, tenemos que recibir ese poder espiritual de Dios para poder ganar la batalla en contra de nuestra naturaleza humana. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vean que cuando aceptamos ese poder de Dios, el Espíritu de Dios nos permite escoger. El Espíritu de Dios nos permite hacer lo que la ley requiere. Con su ayuda divina podemos superar todas nuestras debilidades. Sin el Espíritu Santo no podemos ganar esta batalla. La libertad a la cual Pablo se está refiriendo aquí era la libertad del dominio de la naturaleza carnal del hombre y la libertad de la condena a muerte. ¿Por medio de qué? Nos libera de la condena de muerte por medio del perdón de nuestros pecados. Cuando Dios perdona mis pecados, me libera de esa condena de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si yo peco, la ley me reclama y yo soy merecedor a muerte. Si no hay arrepentimiento, si no hay perdón de pecados, yo debo morir por el pecado que cometí. Eso es lo que se está explicando aquí. Además, Pablo tenía claramente definido lo que lee usted en Ezequiel. Vamos a leerlo, Ezequiel 36. Esa promesa que está escrita en Ezequiel 36, 27, es firme. Pablo tiene convencimiento en esta promesa, cree en esta promesa de Dios, escrita en Ezequiel capítulo 36 y versículo 27. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Vean entonces que Pablo está concluyendo. Confía plenamente en la promesa de Ezequiel. Dios dice ahí: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos, que andéis en obediencia, guardando mis preceptos. Y algo más, y que los pongáis por obra. Esa es una gran promesa. Para vencer nuestra naturaleza humana necesitamos el apoyo del Espíritu Santo. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Cómo? Por medio del bautismo. A través del bautismo, la recepción del Espíritu Santo, y luego ya con ese germen espiritual haré que andéis en mis estatutos. O sea, vamos a ser obedientes a todo lo que Él nos indica. Dentro de los comentarios finales del apóstol Pablo, está refiriéndose ahora, vean, al final de su lucha, de explicar estos temas un poco difíciles de comprender. Pablo reconoce y elogia la obediencia de los miembros de la iglesia en Roma. Vayamos a Romanos capítulo 16 ahora. Romanos capítulo 16, versículo 19.
Romanos 16, versículo 19. Repito, ya al final de su carta. Dice el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Bien, ahora ya concluyendo Pablo en su carta, el apóstol está diciendo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Ahora bien, recuerden bien el orden. ¿Qué es antes? ¿Fe u obediencia? Abraham, el ejemplo de Abraham fue su fe lo condujo a la obediencia. Entonces aquí está también tácitamente entendido. Porque vuestra obediencia, pero antes de la obediencia, ya la iglesia en Roma tenía fe, que es la base de la obediencia. ¿Se entiende? ¿Verdad? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero, vean, quiero que seáis, y eso tenemos que hacer nosotros, que seamos sabios para el bien e ingenuos para el mal. En toda la carta del apóstol Pablo, nunca deja de enseñar que la fe produce obediencia. Es esencial. En todas las líneas y todos los capítulos de la carta a los Romanos, 16 capítulos, el apóstol Pablo insinúa, el apóstol Pablo insiste en que la fe produce la obediencia. Fe produce obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, que viene siendo el meollo, que viene siendo lo más importante de todo el mensaje del apóstol Pablo. Veamos cuál es la esencia de su mensaje en 2 versículos en su carta. Romanos 8, versículos 7 y 8. Estos versículos constituyen lo más importante del mensaje del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la esencia del mensaje de Pablo. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a Él ni pueden. ¿Ya? Y los que viven, dice, según la carne, no pueden agradar a Dios. El apóstol Pablo quería que los romanos y que nosotros como iglesia ahora entendiéramos que solo un nuevo corazón basado en el nuevo pacto puede permitirle a usted y a mí obedecer a Dios con todo nuestro corazón y a través de su Espíritu Santo vencer el pecado para poder ser una persona justa como lo entendimos. Necesitamos arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados, la recepción del Espíritu Santo y entrar ahora sí en una relación perfecta con Dios hasta que Jesucristo venga. Entonces hemos revisado rápidamente el problema que existía en la iglesia de Roma, en donde habían 2 grupos, tanto judíos como gentiles. Entre ellos había un rechazo. Ambos se juzgaban, pero tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Por lo tanto, te condenas. Hasta que llegaron a comprender que la lucha diaria del verdadero cristiano consiste en vencer nuestra naturaleza humana gracias a el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado en la ceremonia del bautismo
y a través de la imposición de manos. Esperamos entonces que tengan un bonito sábado, que regresen bien a casa y que disfrutemos de las últimas horas de este día a plenitud, en armonía y gozo en nuestro hogar.